Hola, ¿qué tal? Quisiéramos presentarles en estas conjunto de diapositivas el resultado de un objetivo que nos marcamos a principio de año, bastante ambicioso, y del trabajo que a partir de ese momento y hasta ahora hemos hecho para definir en dónde vamos a incorporar cambios. Casi ninguno de ellos es un cambio menor, pero en función de poder alcanzar ese objetivo. Los cambios van a estar en tres ítems: el entore, la recría de machos y la recría de hembras. Para refrescar lo que fue fijado como objetivos a principios de año, incluyo esta diapositiva, era aumentar el ingreso de capital a $200 por hectárea. Nosotros estábamos en algo así como 160, 170 y estable. Bueno, ahora queremos llevar a 200 y estable. El resultado económico que esperamos obtener es este, y ahí en dos fases, ¿no? En tres fases sería el actual, que ya arranca ahora, que es los cambios en el entorno, y la fase uno, que es toda la recría de machos en las praderas de alta productividad, y en su segunda fase lo mismo, exactamente lo mismo para las hembras, que consideramos que son el mismo negocio, la recría de hembras terminando con una vaquillona preñada. Para ello, la estrategia que se ha elegido, las herramientas que vamos a tomar son, eh, las pruebas las haremos como hicimos este año, ensayos para lo que llamamos recría uno y tomar una decisión, pero las técnicas entran el paquete tecnológico, se establece solamente con tecnologías que estén completamente laudadas, con resultados ciertos, aquellas cosas que no dependan, de nuevo, de nada. El, en el proceso de cría, que nosotros entendemos es de una extrema rigidez, eh, y que esto es aplicable a cualquier producción muy extensiva y rígida, lo que vamos a hacer es dos objetivos. Uno es minimizar los costos y otro es maximizar la dotación. Es lo que creemos que podemos hacer frente a esa enorme rigidez. Y vamos a entonces, la gran herramienta del cambio, sobre todo en el Entore, vamos a priorizar el uso del tiempo, vamos a usar ese recurso que 50 años antes los productores se utilizaban, que es esperar. Y esa espera, el tiempo, va a sustituir a todos los insumos que no se volverán cero, pero van a seguir casi que únicamente en la sanidad. Y también la otra herramienta que la vamos a poner en el norte es el uso del pasto y las estrategias. Así que desaparecen los insumos y entra uso del tiempo y uso del pasto como los grandes insumos. Finalmente, hemos dejado consolidado la autosuficiencia en los reemplazos de generar nuestros propios reemplazos en la cría, eh, siempre que esta fase sea igual o más rentable que la fase de cría, lo cual hoy es, para que podamos viabilizar el crecimiento de escala. Para nosotros, la compra de ganado, que ha sido la herramienta con la cual hemos resuelto los temas de preñeces, ha funcionado muy bien, pero es de esas cosas que atentan contra las economías de escala muy grande, y por eso lo lo vamos a incorporar. Y para las recrías lo que vamos a buscar, el objetivo, a diferencia de la cría, que es uso del pasto y usar el tiempo, es máxima velocidad de crecimiento que sea compatible con que no se engorden los animales. ¿Tá? Y esto eh, lo vamos a hacer en base a pasturas, y esas cosas sí están fuertemente definidas. Queremos arrancar con un diagnóstico en, en la parte de cría, que es lo que voy a empezar a desarrollar, sobre qué nos pasa. Nosotros tenemos una preñez del 65%, algo por allí. Hemos hecho de todos, de lo que hemos podido, manejando el destete, manejando crib feeding, en fin, de todo. Y siempre el 65% nos ha acompañado, así que somos la mediocridad uruguaya, si pudiéramos decir,
equivalentes a ellos y en particular en relación con el grupo que integramos, seguramente los peores de la clase. Entonces, al final del entore de este año, los toros nuestros estaban entre el 1 de diciembre y el 1 de marzo. En nuestras recorridas con Ana, al momento de sacar los toros hicimos una evaluación muy grosera, muy poco precisa de dos factores que creíamos determinaban completamente la preñez que queríamos entender. Nosotros estamos queriendo entender qué nos pasa. Entonces, todos los ganados de todos los campos que estaban preñados de primavera y entorados de primavera fueron desfilados delante de nuestros ojos y con el error que se puede cometer, estimaba un estado corporal de ese lote de ganado, que en general estaban bastante desparramados, por lo tanto yo podía identificar, y a su vez el peso de los terneros al pie como un estimador de la fecha de parto. Es decir, fecha de parto y estado de la vaca para mí determinan una gigantesca proporción de las razones para que una vaca quede preñada o no. ¿Tá? Entonces, yo también quiero mostrar en este ejemplo que lo que se puede llegar a hacer con información de pésima calidad como es esta, pero con qué poco se puede luego, con procesamiento matemático pesado, algo que los agrónomos carecemos, se pueden llegar a cosas muy interesantes. Entonces lo que hicimos fue, primero, tratar la variable que, que es la preñez, que nos queda comodísimo manejarla como una variable continua, ¿no? De porcentaje de preñez contra lo que queramos, si hacemos regresiones lineales y regresiones múltiples, con una metodología que no es adecuada para variables que son discretas, es decir, 0, 1, 0 está fallada y 1 está preñada, no se puede trabajar entonces de la misma manera. Lo primero que hicimos entonces fue corregir esa variable y hacer las regresiones, pero trabajándola diferente. Lo que se usa es el análisis logístico para variables discretas, y entonces la variable no es el porcentaje de preñez, la variable es lo que se llama el odd ratio, que es el logaritmo de la probabilidad de quedar preñada dividido la probabilidad de quedar fallada. ¿Tá? Esa es la variable discreta, así se tratan las variables discretas contra el factor que queramos. Acá simplemente lo que les estoy mostrando es la, 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 la relación que hay, la relación logística que hay entre el peso del ternero, léase siempre la fecha de parto, cuanto mayor peso hace más que nació el ternero, contra la preñez corregida de la manera que yo les conté. Entonces, el método que utilizamos para hacer una buena construcción de la variable causal peso del ternero fue que como nosotros vamos destetando de 130 kilos, al final del entore había una cantidad de vacas que no tenían ternero al pie porque ya habían sido destetados. Entonces, a los terneros que no estaban al pie de la madre les asignamos un peso de 150, a los terneros que estaban al pie de la madre les estimamos el peso que nos parecía que tenía. Esto es para que lo vean visualmente. Alguna relación hay entre la fecha de parto y el porcentaje de preñez de nuestros lotes, como alguna relación hay entre el estado corporal de las vacas y las preñeces que tuvimos en nuestros lotes. Entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo se trabaja si vos tenés, qué haríamos si fuéramos una charla de agrónomos? Veríamos una regresión múltiple, lineal, y bueno, y eso es realmente una herramienta inadecuada. Lo que se hace es una correlación logística entre condición corporal, peso del ternero y preñez, y primero para mostrárselo gráficamente, porque me parece que las cosas al ojo tienen que ser iguales que después con la alta tecnología matemática, ¿no? Pero ahí lo que ustedes tienen es, ponemos en un eje los, los pesos de los terneros, en el otro eje el estado de las vacas y distribuimos los
y miramos los porcentajes de preñez que tiene cada uno de esos lotes, dónde se ubica en esa tabla. Y acá lo que hicimos fue dibujarle una raya a ojímetro por ciento, que ese es el resultado entre que va a estimar, después se lo muestro matemáticamente, que va a estimar la probabilidad de que la vaca quede preñada o que falle. Es decir, sobre la raya que si uno dibuja, la probabilidad es exactamente igual, es decir, es una moneda al aire. Pero todos los puntos de combinación que están a la derecha, la probabilidad de que queden preñadas son mayores, y todos los puntos que están a la izquierda, la probabilidad de que quede preñada es menor de que falle. Entonces, si esa línea fuera, en este caso, vertical, no habría ningún efecto de la fecha de parto, léase el peso de los terneros, y si fuera horizontal no habría ningún efecto del estado corporal de las vacas. El hecho de que sea inclinada muestra que ambos son importantes. Esta misma cosa que se los acabo de hacer gráfico, bueno, se procesa con muchas metodologías posibles y se llega a tablas de este tipo. Es lo mismo que acabo de mostrarles, pero entonces ya con precisión matemática de lo que se hizo. A la izquierda, en el eje vertical, tienen el estado corporal de la vaca, cuanto más arriba, mejores vacas, y en el eje de las X tienen los pesos de los terneros, cuanto más peso, más vejez, más tiempo hace que ocurrió el parto. Entonces, fíjense ustedes primero que el eje que yo les decía es una moneda al aire. Quiere decir que si más o menos tomamos un promedio, 100 kilos es más o menos una media de toda esa línea, es decir, que el ternero tendría que tener más de 100 kilos en términos generales, si no contamos con el dato del estado de la vaca. Pero sobre todo acá lo que se ve es que allá arriba, en las mejores animales, las vacas que están buenasas, se llegan a preñarse con terneros de 75 días, que tomando el peso del nacimiento y el crecimiento inicial de esos terneros, muy próximo al kilo por día, nos dicen que vacas que están en excelente estado pueden llegar a preñarse a los 45 días, lo cual es algo que ya sabíamos, que es el tiempo que lleva en volver a rearmar su máquina productiva. Y en el otro extremo, los animales que están molidos, si se les da tiempo hasta que el ternero pesa 125 kilos, pasan a tener grandes chances de estar preñadas. De forma que 125 kilos son prácticamente 4 meses y medio, lo que requiere esa vaca, un estado muy malo, para volver a quedar preñada. Entonces, fíjense ustedes que de informaciones, de calidad de información tan mediocre como la que recabamos en el campo, cómo llegamos a conclusiones que son esperables y que las tenemos en todos los libros. Entonces, el cronograma o el mapa del tesoro en el leído desde el ternero para saber cómo está la madre, de un ternero que al nacer pese 32 kilos y que gane aproximadamente 1 kilo por día, es que luego del nacimiento llegará más o menos en promedio a los 100 kilos a los 2 meses y medio, y que lo cual marcará el inicio en general, ya les digo, porque después el estado de la vaca también importa, pero el ternero de 100 kilos marca el inicio de la fase reproductiva de la vaca. Y el destete nuestro de 130 kilos, está fijado ese calendario, esa fecha, porque cuando hablamos de 130 kilos hablamos de una fecha, además de un peso, en que es totalmente rumiante el ternero, puede, si con soluciones de pasturas o de suplementación o de la forma que se quiera, tiene vida propia, así que no tiene por qué volver a hacerlo. Nosotros el año pasado por primera vez habíamos adoptado, inspirados en la visita que le hicimos a Diego Echenique en Sarandí allí, el destete de 130 kilos, que nos parecía absolutamente, totalmente posible y con efectos muy importantes sobre las madres. Por supuesto que cuando el año pasado hicimos el destete no tuvimos ningún efecto sobre el lentore que estaba en marcha.
que es las preñeces que tengo hoy. Pero sí habíamos visto de que las vacas realmente estaban muy bien, muy cerca de 4 al parto, este, y que eso era casi un punto más del estado que venían las vacas que comprábamos, que seguramente tenían destetes tradicionales. Sin embargo, habiendo conseguido eso, seguíamos en 65%, entonces necesitábamos saber qué era lo que había ocurrido. Y entonces, si ustedes se acuerdan, en el cuadro donde yo les mostraba cada lote con su peso de ternero y con su estado corporal de las vacas, había algunos que los administradores nos decían que eran mayoritariamente ganado nuestro y otros lotes que eran mayoritariamente compras, ¿no? Por supuesto que esto no es una comparación entre las propias y las compras, porque eso tendría que haber tenido la prolijidad de separarlas completamente y estaban semi mezcladas, pero había mayorías en algunos lotes, y entonces yo tomé esos lotes donde los administradores me decían que eran mayoría compras y este, mayoría propias. Junté unas 4.350 vacas, que eran mayormente propias, y 1.724 que eran mayormente compras, y le comparé el resultado que tenían. El estado corporal de ambos lotes era 3,8 para las vacas destetadas a 130 kilos el año pasado y 3,15 para las vacas que comprábamos. Así que allí seguía siendo cierto de que teníamos una muy buena estado corporal en las madres al momento en que se iban los toros, ¿no? Pues yo decía casi 4, acá 3,8, confirma bastante bien eso. Y los pesos de los terneros, en las vacas propias era de 114, es decir, arriba de 100, que para una vaca, ahora les mostraré, de 3,8 de estado corporal, 100 es el límite de inicio de su actividad reproductiva, mientras que para las compras no llegaban a 100, 94. Las preñeces que correspondieron a eso fueron 69 contra 30, 40 puntos más de preñez por la combinación del estado de la vaca y del peso de los terneros, es decir, de sus fechas de parto. Fechas de parto de mis vacas que seguían siendo desparramados porque el primer destete de 130 fue hecho durante el tore pasado. Entonces, si volvemos a este cuadrito y miramos las vacas de 3,8 y peso de los terneros de 100, no, nos dice que exactamente el peso de 100 es el que inicia la probabilidad de quedar preñadas en vacas de 3,8. Y si miramos las de 3,1, nos dice que tienen que tener por lo menos 120 kilos o 125 kilos los terneros, que son casi 5 meses, para que en ese estado las vacas tengan más probabilidades de quedar preñadas. La gran conclusión que sacamos entonces de este pequeño estudio y modesto estudio es que hubo una enorme cantidad de vacas que no fueron entoradas, que estuvieron con toros pero que no fueron entoradas, y que era absolutamente esperable ese porcentaje de preñez. Entonces, increíblemente, el problema que tenemos es que la recomendación que nos hacemos a nosotros mismos es entorar las vacas, entorarlas a todas, si queremos funcionar, porque la no compra es por ahora algo imposible, y lo que tenemos que hacer es adecuarnos nosotros a la llegada de los ganados como lleguen, en lugar de tratar de obligar a los ganados que llegan a un entore concentrado. Nuestra solución, esta es nuestra solución, yo no quiero convencer absolutamente a nadie, es que vamos a entorar todas las vacas, y para eso no hacemos el estore continuo que yo hacía en el año 2005, que pensé que era demasiado relajo y por eso lo abandoné cuando ya empecé a tener miles de animales, pero sí puedo ordenarlo de alguna manera que me permita ir monitorizando fácilmente, sin grandes medidas, en la marcha. Entonces, lo que hacemos es un cambio de paradigma. Nosotros vamos a dejar de hablar de porcentaje de preñez
no es ese nuestro indicador de cómo va el proyecto, sino que nos hemos fijado el intervalo interparto como, como sí el gran medidor de esta manera de trabajar. Y esta manera de trabajar en particular, saben ustedes bien, a mí me resulta completamente lógica, porque la naturaleza hizo que las vacas tengan 17 celos por año, que eso es una especie de herramienta que le dio la naturaleza a las vacas para poder quedar preñadas cuando sea correcto hacerlo. Y nosotros quiero decir el Uruguay, para mi modo de ver un poco encarnizadamente, usar solo 3 de los 17 celos disponibles para preñar las vacas y hacer la inversión que haya que hacer para cumplir con esos 3. Entonces, no, creo que estamos usando una cualidad que no tienen las ovejas, por ejemplo, y a las cuales sí le hemos cambiado las épocas de encarnada varias veces, una cualidad que viene con este modelo de rumiante que es que se pueda todo el año preñar. Porque además nos resulta lógico, porque el gran argumento, digamos, seguramente Rovira fue el gran gestor, ese, ese genio, era hacer coincidir la curva de pasturas con las necesidades de las vacas. Sin embargo, digamos, el destete era nosotros, el destete de aquella época de Rovira era casi un tradicional, y nosotros con un destete de 130 kilos desenganchamos, desacoplamos la necesidad de la vaca con la producción de pasturas. Entonces en ese sentido levantamos anclas y quedamos esperando que la naturaleza nos preñe la vaca en el primer día que sea posible. Simplemente con la espera, con el uso del tiempo, sabemos que la preñez va a ser la más frecuente que la naturaleza permite. Esto es lo que yo les decía al principio. Vamos a hacer un el uso del tiempo, y vamos a eliminar los insumos para que entren en esos tres celos en los que el Uruguay quiere preñar las vacas. Cuando hablamos de cambio de paradigma, dejar de que el indicador que buscamos o las metas que nos ponemos no sean en porcentaje de preñez, sino en intervalo interparto, estamos hablando de que si nosotros tuviéramos un intervalo interparto de 12 meses y lo traducimos al indicador porcentaje de preñez, hablamos de 100% de preñez. Si tuviéramos 13 meses de intervalo interparto, estaríamos hablando del 92%, y si tuviéramos 14 meses de intervalo interparto, estaríamos hablando del 86% de preñez. Entonces, este esquema lo que busca es entorar todas las vacas y cambiar nuestro 65% de preñez actual por un 86% como mínimo, en la medida de que estamos usando como único insumo esperar 2 meses, y conseguir, creo que sí, un impacto muy importante en la preñez. El cronograma detallado se los quiero dar y ver cómo funciona. Tenemos aquí 2 años de desarrollo, y empezamos con el Entore de primavera. El Entore de primavera hará que tengamos un Entore corto para este esquema de 2 meses estrictos, así que luego haremos en febrero las ecografías correspondientes, y las vacas que sigan preñadas van a parir en agosto-septiembre. Van a tener entre el 15 de octubre y el 15 de diciembre los terneros con 100 kilos, quiere decir, empiezan a estar en condiciones de estar preñadas, ¿verdad? Y se van a destetar entre enero y febrero. La recría, que llamamos nosotros, es la recría que hacemos en el propio campo, y es
solamente admisible si estamos en épocas anteriores a mayo, en donde ya los animales empiezan a sufrir. Pero mientras estén antes de mayo, creemos que el mejor lugar para hacer esa recría es el propio campo de cría. Luego vendrán un nuevo entore de noviembre y diciembre para las vacas preñadas, y ustedes, si se fijan hacia abajo en la línea de los 100 kilos, todas las vacas van a estar con un ternero de ese tamaño, es decir, todas las vacas durante el periodo de entore van a estar en algún momento con actividad y disponibilidad para quedar preñadas. Las últimas van a estar faltando 15 días para sacar los toros con los terneros de 100 kilos. Y las primeras van a entrar en entore ya con los terneros de 100 kilos. Luego volvemos a hacer las ecografías, el parto en agosto y septiembre, los terneros en noviembre y diciembre adquiriendo los 100 kilos y destetados en enero y febrero y con la recría correspondiente. Esto es el curso que siguen las vacas que se preñaron en noviembre y diciembre. Pero ¿qué pasa con las vacas que no se preñaron en noviembre y diciembre? Que el primer año van a ser muchas. Bueno, va a haber un segundo entore, 2 meses con entore, 2 meses sin entore a lo largo de todo el año. Un segundo entore que le llamamos de otoño, que se va a hacer desde el 1 de marzo al 1 de mayo, y que las vacas que fallaron tendrán esa segunda chance, por decirlo de alguna manera. Se hará la ecografía, en este caso en junio, van a parir, en este caso en diciembre y enero, tendrán los terneros de 100 kilos, en realidad con las vacas activas reproductivamente en febrero y marzo, luego se destetan en mayo y junio y vuelve a entorarse ese lote con los mismos comentarios que le podría hacer. Todas las vacas ahí abajo en amarillo, 3 renglones para abajo, están durante el periodo de entore con los terneros de más de 100 kilos. Entonces seguimos completando esto, el parto, los 100 kilos, el destete, y no hay recría, en este caso porque el destete termina en julio, así que esos animales se van directo a los campos de recría sin que haya recría 1. Y así completamos con un tercer entore en julio y agosto, el que llamamos entore de invierno, y que va a tener todo el mismo proceso y se va a completar con una recría de larga, la más larga, como sabemos, en los entores de invierno, porque se destetan en noviembre y siguen en ese campo hasta mayo y se van allí entonces con 210 kilos. Quiere decir que las 3 tandas de terneros saldrán, la de primavera con 160, la de otoño con 130 y la de invierno con 200. Volviendo al entore de primavera, las vacas las de azul, ¿verdad? Este, que fallaron y que son vueltas a entorar en el entore de otoño, ese amarillo que está en el primer renglón, en segundo lugar, son las vacas que parieron en la primavera y se entoran en el otoño. Y fíjense ustedes, mirando el renglón de los 130 kilos, que esas vacas que fallaron van a entrar al segundo entore de otoño, marzo y abril, destetadas. Así que la segunda oportunidad que damos a estas vacas es el entore como vacas solteras, donde en mi experiencia las preñeces son realmente muy altas. Y ahí se definirá si el intervalo interparto es de 12 y poquito, si es de 13 o si es de 14. Habiendo la entorada 2 meses el ganado soltero, es esa la razón de que 14 sea nuestra máxima tolerancia para preñar una vaca. Las vacas que fallen en el segundo entore, en la segunda chance que tuvieron, esas vacas se van a ir, por lo tanto lo que habrá es identificarlas de alguna manera, cortando la cola, la oreja, lo que sea, para saber que no puede fallar una vaca que se entora soltera. ¿Cómo queda entonces la distribución de los animales en sus diferentes categorías a lo largo del año, en estos 2 años? Bueno, si las clasificamos en lo que es la lactancia, el entore, la preñez, y a su vez ponemos la recría 1 de los terneros
en los propios campos de cría, vamos a tener fin de la lactancia, un entore, después la preñez, después la lactancia y al final un entore, la preñez de nuevo y el comienzo de la lactancia para el entore de primavera. Lo mismo hacemos para el entore de otoño y lo mismo hacemos para el entore de invierno. Y la recría, que son las dos recrías, la de primavera y de invierno, sin que esté la de otoño. Esos van a ser los rodeos que va a haber y que en el caso nuestro seguramente vayan a campos diferentes y para que cada uno tenga solamente un rodeo y podamos entonces usar la otra herramienta potente que es el manejo del pasto, es decir, el manejo rotativo de la cría. Para la recría 1 que llamamos, que es la recría dentro del propio campo de cría, hemos supuesto ganancia de 330 gramos, el ensayo me dio 430, pero bueno, puede ser que ese resultado no sea repetible, y eso es lo que genera las tres tandas de ternero de 160, 130 y 173. En cuanto a la cría, digamos, en sí, bueno, hemos hecho nuestros modelos para simular nuestra situación actual y la situación a la que estaríamos llegando aplicando el triple entore, ¿no? Entonces casi todo lo que les voy a mostrar va a ser sobre una superficie de 100 hectáreas con una dotación de 80 vacas de cría en esas 100 hectáreas. Lo que va a generar esa preñez que yo les decía, con 14 meses de intervalo interparto de 86%, y eso a su vez una reposición del 14% y de vacas viejas del 10%, que están un poco mezclados, digamos 25% es lo que nosotros terminamos sacando del campo, por eso lo divido de esa manera. Bueno, hay pérdidas preparto que las estimamos del 5%, muertes de terneros después de nacer del 2%, mortandad del 2%, y eso nos da de los 80 vacas 72,8 terneros vivos como producto del sistema. Con la mortandad de vacas a su vez, 78,4 vacas vivas y un total de vacas a cambiar entre las que abortan, entre las viejas, entre las que fallaron por segunda vez, recuerden, de 24 con 3 animales. Bueno, y nos planteamos para este modelo un entore perfectamente distribuido en los tres entores como extremo. Después hay distintas situaciones de acuerdo a cuál de los entores predomine entre los tres. Los pesos de los terneros que ya comentamos y recordando que un costo importante nuestro es una tasa de interés del 10% sobre las vacas que repartiremos después por hectárea para todas las categorías como costo financiero del sistema. Las ventas que generan estas 100 hectáreas con 80 vacas son, bueno, 36,4 terneros, machos y hembras respectivamente, que yo los manejo con el precio de venta final, que tanto en machos como en hembras para nosotros son aproximadamente de $2. Si estoy diciendo que una vaquillona preñada de 350 kilos valdría $2, y estoy diciendo que un novillito de 300 kilos valdría $2 para exportación en pie o para buscando. Obviamente, después la realidad nos va a decir exactamente cuáles son los precios, pero no quise poner precios del fondo del pozo de la pandemia como los precios representativos. El promedio de los pesos de los terneros van a ser de 173 kilos entre aquellos de 210, 130 y 160, y a $2 van a generar prácticamente lo único que tengo acá son las ventas, son $126 machos y $126 de hembra. Estos son de los que salen del campo de cría, que termina su negocio cuando se van los terneros y empieza otro negocio en las recrías que después vamos a ver. Y lo que pongo acá como ventas es el costo el costo que tenemos en las 100 hectáreas del trueque, es decir, yo no compro ni vendo, sino que saco una vaca del sistema para que entre una preñada y eso, según las situaciones, me genera diferentes
balances positivos o negativos. Es decir, las vacas que abortan, la experiencia nuestra es que en diciembre las vendo gordas y eso me genera un saldo positivo en el cambio con la vaca que entra preñada. Este, en primavera, cuando esté de 130, bueno, y siguiendo la experiencia de Echenique, digamos, voy a tener algunas gordas y algunas pesadas, pero no gordas, por lo tanto estimamos en 400 kilos la vaca que vamos a sacar a capitalizar. Y en el entore de invierno es la peor situación porque la vaca se desteta en pleno julio y se va a capitalizar afuera del campo y eso me genera una pérdida de 6,44 por hectárea. Y las de invierno, sí, la experiencia nos muestra que salen gordas y eso me genera un saldo positivo de 380. Las muertas, que son sustituidas, un saldo negativo de 11,20 dólares en todo el campo, por la cantidad que son. Quiere decir que las ventas son la suma algebraica de estos dólares por hectárea y en terneros la venta neta, en vacas el saldo de intercambio. Las compras, por su lado, entre comillas, van a ser las vaquillonas preñadas y de 700 dólares. Los resultados que esperamos para este sistema son de cría, digamos, cerrado, una producción de carne de 126 kilos con un ingreso bruto de 239, producto de aquellas ventas, costos operativos de 70 dólares y un ingreso de capital de 169, es decir, en la parte de cría aproximadamente a los valores que tenemos hoy. Nuestros arrendamientos hoy están en 86 dólares por hectárea para el promedio de todos los campos y en baja, porque a medida que se van renovando los contratos, se van bajando de esos precios. Y los intereses que se pagan por las vacas y los repartimos en toda la superficie nos dan 39 dólares por hectárea, generando un ingreso neto en la cría de 44 dólares, muy parecido creo que al resultado del año pasado nuestro, que creo que fueron 50, con un costo del kilo de carne de $1,25. ¿Cómo impacta entonces nuestro sistema en el momento que se cambia para un sistema como el que les estoy proponiendo de triple tore? En distintos. Por último, es interesante mirar cómo cambia la distribución de la dotación, porque yo estoy diciendo 0,8 vacas por hectárea, pero el sistema de sustitución no es concentrado, es a lo largo del año en el nuevo triple entore en relación a un entore concentrado de primavera. Ahí verán ustedes que para una carga invernal muy parecida entre ambos sistemas, sí tengo excesos de pasto en primavera-verano, que los podré utilizar mejor en invierno y eso, quién sabe, conducirme a un aumento de la dotación que como verán, va a ser nuestra obsesión. En ese sentido, el promedio de dotación en el campo con 0,8 por vacas en el sistema nuevo de triple entore es 0,82 y el promedio de dotación en el entore de primavera, por la forma que se dan los trueques, es de 0,87. Así que yo tengo allí, gano margen de poner más vacas con los mismos recursos. Bueno, y para cerrar, pongo todo junto, digamos, la recría, la cría y las dos fases, cuando estén las hembras en campo natural y cuando toda la recría esté sobre praderas. ¿Verdad? Los resultados económicos son estos, que son los que les mostré en una de las primeras diapositivas. Y yo cuando se las mostré no expliqué por qué llegábamos a eso. Pero digamos, vamos a tener un ingreso de capital de 169 dólares en la cría, que restados el que sumado a la recría de hembras y a la recría de machos me va a generar para todo el sistema un ingreso de capital de 211 dólares y ahí como estoy cumpliendo mi objetivo de llegar a 200 dólares de ingreso de capital. Que si le saco los 86 dólares de la renta y los 39 dólares por hectárea que tenemos de intereses, me genera un ingreso neto de 86 dólares por hectárea. Cuando pueda poner las hembras en pradera, todo eso mejora
y nos vamos a ir de 86 a $120 de ingreso neto, que para nosotros es un aumento casi del 50%, ¿no? ¿Qué cosas nos cambian en resumen? Bueno, la preñez obviamente la subimos de 65 a 86, la producción de carne la subimos un 7% por la distribución en el año de todas las categorías. El costo del kilo de carne, que es lo mismo que lo anterior, por producir más carne con el mismo costo, es obvio que sea menos 7%. La superficie de recría de hembras bajaba, como les dije, un 18% menos de campo para recriar hembras a campo natural necesito, y la recría de machos es un poquito superior en nuestro sistema que la recría de parición concentrada de primavera. Esto nos genera un 17% más de ingreso de capital, pero sobre todo, como todo esto se hace sin cambiar costos y esperemos que bajándolos, nos genera un 50% más de ingreso de capital. De los 50 que tenemos hoy deberíamos irnos a 86, y eso es un impacto tremendo. Y el otro impacto tremendo es bajar 42% la cantidad de animales que tenemos que comprar. De manera que a nosotros eh, ese tema de las compras se los quiero mostrar a nivel de escala total. Digamos, hoy estamos manejando 51.755 hectáreas con 30.000 vacas de cría, y las compras actuales deberían ser a lo largo del año de 15.700, un número muy cercano al fuera de control, y una luz amarilla que se prende. Las compras futuras, con el 86% de preñez, deberían bajar hoy a 9.133. Y como nosotros decidimos tener nuestros propios reemplazos a través de la recría de hembras a campo natural, y eso van a ser 13.700, fíjense que si no cambiamos el sistema, todo lo que producimos de reemplazos propios no alcanzaría para cubrir las necesidades de reposición del rodeo de cría, y en cambio en el sistema mejorado del triple Tore nos sobrarían 4.567 vaquillonas preñadas. Eso significaría un crecimiento vegetativo del sistema de casi 6.000 hectáreas por año, lo cual es también un aporte que hace el triple Tore a esto. Si quieren ver las necesidades de superficie bajo las dos fases del proyecto, la cría con la fase 1, es decir, recría sobre campo natural de las hembras y sobre pradera de los machos, va a requerir cada 100 hectáreas 72 de cría, 20 de recría de hembras y 8 de recrías de machos. Y si lo miramos en la fase 2, todo puesto en praderas, nos va a permitir a que cada 100 hectáreas totales, 82 la ocupen la cría y 16 las recrías. Son 9 y 9, eso está mal, no importa, y 18 las recrías. Ese las proporciones que salen de esta simulación, o dicho de otra manera, si ocupamos 1.000 hectáreas nuevas, tenemos que pensar en 200 hectáreas de recría de hembras y en 100 hectáreas de recría de machos por cada 1.000 hectáreas de cría que incorporemos a nuestros sistemas. Hoy, con el 55, con 30.000 vacas, el número de hectáreas para terminar la fase 1 va a estar en el entorno de las 4.140. Nosotros sentimos que vamos a estar a partir de este año muy próximo de la mitad de eso, así que bueno, rápidamente tendríamos que hacer unas 1.000 hectáreas por año para terminar la fase 1 y empezar la fase 2. Quiero decir cuáles son los supuestos que son críticos para que esto sea cierto, para que de la planilla Excel a la realidad haya una enorme fidelidad en la cual yo creo después de tantos años de estar en el negocio. Primero, el triple Tore asegura un mínimo de 86% con destete de 130 kilos. Eso quiere decir, y triple Tore, ¿verdad? Eso quiere decir de que no es que sea crítico para nosotros, porque como ustedes vieron, nosotros el porcentaje de preñez lo arreglamos el día que sustituimos vacas falladas por compra de vacas preñadas. Pero sí para el resto del Uruguay, digamos, estamos hablando de invertir en tiempo un máximo de 2 meses y pasar sin otro costo de 65% a 86% es un cambio gigantesco. A nivel nacional son 800.000 terneros más, es decir, me parece que hay que pensarlo a esto.
Las otras son que los otros supuestos donde se basa esto, que las praderas de máxima productividad nos van a asegurar una ganancia diaria de 500 gramos, son allí donde están nuestras fragilidades, y esto yo lo doy por cierto, como doy por cierto el de arriba, porque me parece que no veo cómo no se puede cumplir un 86% de preñez. Y acá no veo cómo praderas me dejen a pie con ganancias menores a 500 gramos en lo que son los registros de miles de pesadas que tenemos en la historia de conexión ganadera. Y el tercero crítico es, y ese sí, no puedo estar seguro de qué vendrán en los años próximos, es que la renta no tenga cambios de valor drásticos, porque esa no está bajo nuestro control y nos puede jugar una mala pasada en este proyecto. Las bases que tenemos, en qué vamos a trabajar, vamos a sustituir todos los insumos por su equivalente tiempo. Vamos a trabajar en la dotación obsesivamente en la cría, porque en la sensibilidad que hicimos, si yo logro aumentar 10% de la dotación, yo aumento 75% el ingreso neto. Por lo tanto, el pastoreo rotativo en la cría va a ser religión. Y vamos a ir moviendo esa perilla hasta llegar a la máxima dotación posible, que no afecte el intervalo entre parto de 14 meses, pero vamos a ser obsesivos en aumentar la dotación vía manejo del pastoreo rotativo. En la recría vamos a gestionar el pasto al mejor nivel que se conozca, es decir, parcelas diarias o cosas por el estilo, como ya lo estamos haciendo, y como creo que lo hace casi todo el Uruguay, por lo menos en la zona del litoral, eso es así hace muchísimos años. Y después nos vamos a mantener muy alertas a los cambios, a cambiar todo lo que haya que cambiar, si cambiaron algunos de los parámetros del contexto o del escenario en que estamos. Y vamos simplemente, con independencia, imaginan que la soledad tecnológica que vamos a tener en esta forma de producir va a ser total, así que nosotros tenemos que hacernos cargo de la investigación. En los casos que aparezcan vacíos de información, los vamos a administrar nosotros haciendo nuestras propias experiencias. En este proceso, otra cosa que se va a ir con total conciencia es lo que yo llamo para mí, excesiva sensibilidad de la ganadería uruguaya a la estética. Les podrá parecer gracioso, pero yo creo que no sé cuántos productores del Uruguay son capaces de mezclar una ternera con una vaquillona de un año más, con tal de usar mejor el pasto con un solo lote y aumentar la dotación o las ganancias. Me parece que la estética de un ganado parejo, sola marca, eso tiene una enorme fuerza en la definición y en el arraigo que tienen las prácticas que se utilizan en el Uruguay. Por último, y ahora sí, última diapositiva, en este modelo de simulación, la tierra es un 75% del capital invertido, el ganado es un 20% y el capital de giro es un 5%. Nosotros hemos optado por invertir solo el 5%, y eso genera enormes diferencias de rentabilidad. Y si mañana lo que buscan los compradores es rentabilidad del dinero, vamos a estar con dificultades de competir por precio de la tierra con ellos, y creo que la venta de campos no ha terminado todavía. El productor tradicional con todo propio en este modelo tiene un 2,5% de rentabilidad, siendo que los ingresos netos son buenos, los ingresos de capital enormes. El arrendamiento, el mismo sistema, pero sobre campo arrendado, lo lleva a 10,5%, que es el caso nuestro, y cuando se invierte solo en el capital de giro se va a un 51%. Es decir, esto no son opiniones, esto es cómo funcionan las cosas. Entonces, salvo que los futuros compradores de tierra vengan por amor y no por dinero, bueno, estamos en condiciones de pagar mucho menos por la tierra los que queremos poquito pero mío, que los que piensan tener mucho,
aunque sea ajeno. Y este modelo no es otro que el modelo agrícola. De manera que a mí me parece muy interesante venir del mundo agrícola. Yo fui docente 10 años de cereales y el modelo que utiliza un agricultor es nada es de él, solo el capital de giro y la mayoría de las veces tampoco el capital de giro lo pone Erro, lo pone Pino o lo pone Agroterra, pero y funcionan así, obviamente con un rubro mucho más riesgoso que el nuestro, pero creo que es completamente válido el traerlo a la ganadería ese modelo, al menos que exista, que coexista con otros, y sobre todo cuando tenemos, creo que nuestra empresa con el tema de que la preñez no es un tema, conseguís, además de los resultados interesantes en ingresos netos, una estabilidad muy, pero muy importante, que como dijimos al principio, es parte fundamental de los objetivos. Gracias por la paciencia y aquí termina esta historia.